Hola, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a una edición especial de Los Otros Libros. En este caso, desde la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Vamos a presentar una literatura diferente, un libro de Esteban Prado, que aborda la obra de Héctor Libertela. Esteban, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto. ¿Héctor Libertela es un autor de culto? Sí, diría que es un autor de culto completamente, sobre todo porque circula muy poco y porque tiene poca lectura y estaría bueno, siempre esa cosa de hasta qué punto estaría bueno que deje de ser de culto, ¿no? Bueno, me gustaría que deje de ser de culto, pero al mismo tiempo son los circuitos que se van dando, ¿no?, en la vida de los escritores y de la lectura. Muchas veces se habla del canon. Hemos hablado con otros autores sobre este tema. ¿Existe un canon que selecciona qué es lo que va a perdurar, lo que se sigue leyendo y lo que no? Sí, existen permanentes operaciones que tratan de articular algo sobre lo que se lee, sobre cualquier práctica cultural, ¿no? La verdad es que a mí particularmente no me preocupa, excepto en la medida en que definamos estrategias para nosotros también participar de eso. Por una literatura diferente es una biografía, es un análisis de la obra de Libertela. Las dos cosas. En realidad, empezó como un estudio sobre su obra y terminó derivando en una suerte de biografía porque, en principio, hago un recorrido que va desde sus primeras publicaciones del 68 hasta sus textos póstumos. Él murió en el 2006 y siguieron publicándose unos cuantos libros y todavía están anunciadas las obras completas que todavía no han salido. Y ese recorrido, esa lectura, un poco publicación a publicación, me llevó a conocer mucha gente que me contó cosas de su vida que valía la pena introducir, sobre todo para entender su obra, pero bueno, terminó derivando en que el libro también sea una biografía. Generalmente se elige un género para destacar a un autor que quizás ha incursionado en varios. Depende muchas veces del gusto del lector también, ¿no? En el caso de Libertela, ¿se destacó en algún género de los que incursionó? Mira, su literatura en ese sentido, y hacemos un poco de cuento de a dónde va lo de diferente del título, precisamente articuló bastantes géneros, sobre todo el ensayo, la crítica, la narrativa, pero lo que yo creo que en lo que se destaca es en haber articulado un vínculo con el arte en general. ¿Viste? Cuando vos pensás la literatura como géneros adentro de la literatura, y a veces están como por fuera de esos géneros y por fuera de la misma literatura, ese laburo que hizo él lo llevó a ser en algún punto también un artista plástico, un artista conceptual, un generador de libros artesanales. Entonces, yo diría que fue un inventor de una nueva manera de entender qué puede llegar a ser un libro. Esa pregunta de hasta dónde puede un cuerpo, bueno, él diría hasta dónde puede un libro. Y eso fue su género, de alguna manera. ¿Había influencia de Borges en esto que estás diciendo? Diría que fueron él y sus colegas, todos muy lectores de Borges, muy disputadores de la propuesta o del laburo de Borges, sobre todo teniendo a alguien tan grande y tan ser contemporáneos en algún punto, más allá de que tenían 40 años de distancia, vivieron en el mismo mundo, diría. Pero él hizo todo lo posible para leer y para reivindicar a Macedonio por sobre Borges. Bueno, Borges reivindicaba a Macedonio. Exacto. Esteban, además de dedicarte al estudio de la literatura y a varias cuestiones más que ahora vamos a abordar, te has detenido mucho tiempo en la obra de Libertela. ¿10 años estudiando la obra de este autor? Sí. Empecé al mismo tiempo que estaba terminando el título de grado de letras, empecé a indagar un poco en su obra, más como tentativas, diría, y después un poco la vida me fue llevando a que tuviese una inserción institucional, de que hiciese el doctorado. Entonces eso me llevó al recorrido académico y fueron 10 años de trabajo, en algunos casos muy intensivos y en otros, leer a Libertela en algún punto, él es un permanente lector de todo, pero especialmente de la literatura latinoamericana y de la literatura argentina. Entonces leer a Libertela implicaba, para entender algo, leer muchísimas cosas.
y estar permanentemente, ¿viste? Hay veces cuando un laburo de tesis va hacia la especificidad, hacia el cierre de un objeto de estudio, esas cosas. Bueno, leer a Libertera es leer 100 autores al mismo tiempo. Entonces, en algún punto eso explica los 10 años, ¿no? Hacías referencia a la carrera de letras. Hace algunos días, en este mismo ámbito, en la Feria del Libro de Mar del Plata, dialogábamos con Sergio Holguín y él nos contaba que siempre como periodista, como lector, fue muy crítico de la carrera de letras, pero después ingresó en esa carrera, la terminó y hoy valora el aporte que le significó para entender determinadas obras y para hacer algunas lecturas que le resultaban difíciles. ¿Esto fue igual para vos? Sí, justo ayer veía una entrevista a Fito y esta cosa del estudio y la música en su caso. Yo tenía algunos prejuicios respecto de lo que puede llegar a implicar estudiar por sobre el espíritu creativo. La verdad que siempre suma y es, ya a esta altura no puedo decir que no sea constitutivo de mi persona, haber pasado por la carrera de letras y hoy trabajar ahí, ¿no? Así que sí, es imprescindible, pero bueno, cada uno también tiene sus recorridos y en cuanto a la escritura es un terreno totalmente abierto que cada uno encuentra en una carrera o en cualquier otro ámbito su formación. Hablábamos hace un ratito del canon, ¿no? Autores que están, que permanecen después de 50, 70 años, otros que en su momento fueron muy leídos y ya no se los recuerda. ¿Cuánto tienen que ver en esto los editores? Digo, un editor que acepta un manuscrito, una obra original, otro que la rechaza. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que tiene el editor al evaluar un texto, más allá de, obviamente, querrá publicar un libro que se lea y que tenga trascendencia? Diría que toda la responsabilidad. Libertera tiene algo en cuanto a las vanguardias y todo esto de como la pelea con el mercado, la posibilidad de existir afuera de un mercado. Y en el camino, en su recorrido, en algún momento como que entiende que la única manera de existir para la literatura es a través de los libros y a través del mercado, ¿no? Incluso con prácticas de disidencia dentro del mercado. Entonces, todo eso sin los editores es muy difícil de concebir, y ya sea como para reafirmar una postura conservadora respecto del canon o para disputarla, el trabajo de selección, de publicación y de existencia de los libros pasa por ahí, ¿no? Hay un filtro para el autor, para el escritor, ni hablar del inédito, ¿no? Que es la editorial, ¿no? Llegar a la publicación. Pero después está el librero, que ubica el libro en determinado lugar, puede exhibirlo, puede recomendarlo o puede destinarlo a un anaquel que es inalcanzable para un lector. ¿Has transitado esta experiencia también? Sí, y es la otra parte, ¿no? Como desde la edición, en la cuestión de darle existencia al libro, de hacer ese recorrido, en algún punto yo lo pienso como de coautoría, y la contraparte es del armar la vidriera, ¿no? Que es otra manera de la selección. Ya solamente que esté a disposición un libro en una librería, en algún punto es un gesto, en la medida en que no esté todo decidido en otra parte, en otra oficina, ¿no? Pero en las librerías que tratan de armar propuestas culturales, los libreros tienen un papel también protagónico en lo que llega a la librería, en lo que se exhibe en la librería, en lo que se recomienda. Así que sí, es como una de las partes de la sociabilidad del libro, la librería es clave. Si uno va repasando esta charla que mantenemos aquí en los otros libros, encuentra a un Esteban Prado rodeado de libros. Su vida está rodeada de libros en distintas facetas, ¿no? Sí. Esto está pensado, decís, yo hoy quiero escribir, hoy quiero estar a cargo de la librería, mañana quiero editar. ¿Necesitas de todas esas actividades o se fueron dando? La verdad que tiene menos plan de lo que parece, creo. Porque realmente se fueron dando. Sobre todo diría que en una ciudad como la nuestra, también se fue, de algún modo fuimos entendiendo que era necesario.
Cuando concebía la idea de ser escritor o escribía, o sea, un poco empezó ahí, ¿no? Entre escribir y leer permanentemente, hacer la carrera. No había una editorial o no había muchas editoriales que pudiese yo ir a tocarle la puerta para publicar, lo mismo con la librería. Entonces, por un lado está esto de vivir entre la escritura, la lectura, los libros, incluso con la seriedad de la academia y también con el juego de hacer un fanzine. Eso en un sentido muy abierto lo digo, pero sí que fueron pasando los años y de repente la librería que nos imaginábamos con el resto de los editores que empezamos en un momento a trabajar juntos no existía, las editoriales tampoco existían, entonces, nada, eso no hubo un plan concreto, pero sí una cosa de ir advirtiendo espacios en los que podíamos intervenir que no estaban y hoy están y al mismo tiempo empieza a haber más y agradecemos que eso suceda también. Esteban, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, te pregunto, en la librería, en tu librería, frente a un editor, quizás en una clase, ¿qué dirías si tenés que resumir algo de Libertela? ¿Cómo lo presentarías? Y sobre Libertela diría que hay que leerlo precisamente para lograr entender hasta dónde se puede desarmar cualquier idea que tengamos de la lectura. Porque realmente, sobre todo en mi recorrido, que yo lo leí como muy joven y con toda la academia encima, en el sentido tal vez más negativo de eso, de todos los protocolos de lectura que se nos van incorporando un poco sin querer, y fue realmente lo que me hizo dar un giro, tratar de vincularme con su literatura. Me tuve que reinventar como lector para poder leer y para poder disfrutar y para poder jugar el juego que Libertela propone. Entonces diría que se lo vaya a leer con esa... sin mucha definición encima. Por eso no sé qué arriesgar, sino con un sentido de libertad lo más pleno posible. Muchísimas gracias. A vos. Esteban Prado, el autor de Por una literatura diferente, el libro que hoy te recomendamos en los otros libros. Hasta la próxima.